Sí. Nos dice Alma Ramírez que no encuentro palabras para agradecerles que tengan invitado esta magnitud. El doctor es excelente. A ver si pueden invitar a la doctora Patricia Leal. El doctor Otero la conoce, también Tonatiu. Ana María Alonso de Iztapalapa. Mi suegro murió en mayo de Alzheimer. Las personas con esta enfermedad sufren cambios de su personalidad. Es como si uno estuviera cuidando a un loco. Fíjese el concepto, por favor, porque está muy coloquial, pero muy interesante. Mi recomendación para las personas que tengan algún familiar con esta enfermedad es que tengan mucha paciencia con los enfermos porque ellos requieren de cuidado día y noche. Mi suegro murió de 84 años. Alberto Ramos, de Veracruz, él es arquitecto y trabaja en la Universidad Veracruzana. Dice, lo felicito por su programa. El Alzheimer solo lo padecen personas de la tercera edad, pregunta. ¿Es posible detectarlo o tratarlo antes que se agrave? Ya había el doctor Otero mencionado esto al principio de su disertación. La señora Rodríguez, de 60 años de edad, del Álvaro Obregón, dice, ¿qué problema puede tener mi esposo que tiene problemas de demencia con la anestesia si lo operan de una hernia? Mi esposo tiene 64 años y 4 con demencia. Diego Valle, de 59 años, el Alzheimer puede considerarse como una enfermedad patogénica. No tengo la menor idea de qué significa enfermedad patogénica. Y Aiza Jerez, de 56 años, de Naucalpan, dice, a mí me diagnosticaron hace 8 años aterosclerosis vascular. No puede ser más que vascular, no hay aterosclerosis muscular. Por ejemplo, quisiera saber cuáles son mis expectativas hacia esa enfermedad, ya que últimamente se me olvidan las cosas, a veces tengo dificultades para entender cuando una persona está hablando, y el medicamento que tomo es el Estugerón de 75 miligramos 2 veces al día. Pregunta si hay algo más que pueda yo hacer. Todas estas preguntas y las que estamos empezando a recibir en la computadora pues, están siendo contestadas en la medida que el doctor Otero nos comparte la información. Si hay algo específico, yo se lo voy a preguntar al doctor. Y bueno, me parece a mí que es indispensable, si es posible, doctor, para información del público y para que tengamos la oportunidad de escuchar a familiares de personas con Alzheimer que el día de hoy nos hacen el favor de acompañarnos, como la señora Rosa Farrés. ¿Es Farrés? Farrés, sí. Farrés. Y la maestra Hilda Burto, que distinguidísima universitaria, que nos ha acompañado para tratar algunos temas relacionados precisamente con la Universidad Nacional. Yo quisiera preguntarle al doctor, para información del público, ¿cuáles serían los síntomas más frecuentes que permiten a un médico especialista y que deberían ser conocidos por el público para suponer fundadamente la existencia de una demencia de Alzheimer? Sí. Estos han sido divididos por diferentes autores en periodos que van de muy diferente también cronicidad. En la primera etapa hay una pérdida de memoria, de la memoria reciente. Hay una ley que lo que primero se pierde es la memoria más reciente y luego se va perdiendo la memoria más antigua en el grado de adquisición o en el tiempo de adquisición. Así es como se va perdiendo. Esto es importante porque debe ir acompañado de algún error de conducta. El error de conducta puede ser el olvidar las llaves del gas o el dejar abierta la puerta cuando nunca lo hacía, o el empezar a esconder objetos, que esto es muy importante. Y en una segunda etapa empiezan a tener además lo que se llaman las anomias, es decir, ya no se acuerdan de cómo se llaman algunos objetos, sino para qué sirven nada más. Esto que es para escribir y es el lápiz o la pluma. Posteriormente entonces ya empiezan a haber un deterioro de otras funciones cognitivas, empiezan lo que los psicólogos llaman las apraxias, y entonces si el suéter tiene una manga para un lado y la otra para el otro lado, ya no se lo puede poner, ya no encuentra la forma de ponerse el suéter, o deja de tener estos mecanismos automáticos que teníamos, como el lavarnos los dientes o como el vestirnos o abrochar las agujetas, y finalmente empieza a tener trastornos más severos de conducta, no solo la desorientación en tiempo, en persona y en espacio. Se pierde al salir de su cuarto
y sobre todo si es trasladado a la casa de un hijo, ya entonces ya pierde toda dimensionalidad. Ya no encuentra la sala del baño o mete las pantuflas a la nevera. Es decir, estos errores de conducta que son muy claros. Y todavía hay una siguiente etapa en donde empieza a tener una suspicacia que puede hacer el aspecto de una celotipia o sentir que le están robando. Sí, es una forma de paranoia. Y llega un momento en que ya no hay la capacidad de autoscopía, o sea, ya no se reconoce en el espejo. Y no es raro que dice, mira, este es un agente que me está vigilando, o con este andas y con este me estás engañando. Es decir, y es el mismo en el espejo, ya no se reconoce en el espejo. Al mismo tiempo, durante toda esta etapa, empieza a haber una especie de hidrofobia en donde no quieren tocar el agua, no quieren bañarse, empiezan a olvidar si ya comieron o no comieron y quieren seguir comiendo varias veces. Y todos estos síntomas van complicando cada vez más el manejo del paciente. Por alguna condición que todavía no entendemos muy bien, empiezan a cambiar su ciclo sueño-vigilia y a estar dormidos en el día y despiertos en la noche. Entonces, para el cuidador, esto de verdad es una carga muy ardua de trabajo, porque entonces el cuidador no tiene un cuidado de 12 horas o de 18 horas para una persona con este problema, sino tiene, como dice un libro que se escribió sobre eso, 36 horas de trabajo. Es decir, desgastante. A veces hay que preocuparse más por el cuidador que por el mismo enfermo, porque físicamente, es decir, su corazón, su riñón, su hígado, están en perfectas condiciones. Lo que se envejeció solamente es el cerebro. Y son personas que están con una salud a toda prueba desde el punto de vista del resto del organismo, excepto el cerebro. Entonces son personas con mucha energía, con mucha actividad, con mucha fuerza, pero manejándose, como dijo la persona que habló, pues como si tuvieran un trastorno mental más allá de solo la demencia, que esto es lo que la define, es decir, la alteración de memoria más muchas cosas más, es decir, otras alteraciones cognitivas, errores de conducta, de juicio, agresividad, irritabilidad, y finalmente empiezan a dejar de caminar, lo que se llama el periodo de gatismo, van adoptando una posición cada vez más cercana a la fetal, con una rigidez, una espasticidad de todos los miembros, y bueno, entonces ya... Y desde luego... la pérdida de control de esfínteres. Exactamente. Doctor Otero, yo quisiera reiterar en algo que comenté en mi primera intervención, en la posibilidad o la existencia todavía de una idea que prevalece en muchos médicos, en algunos geriatras y en profesionales que desconocen a fondo lo que es la información actualizada sobre Alzheimer, y es el hecho de pensar que, por ejemplo, una diferencia clínica entre la demencia aterosclerótica, la demencia por una insuficiencia arterial cerebral, es la que exclusivamente, decían los clásicos, tenía como un síntoma capital la pérdida de la memoria anterógrada y la persistencia de la memoria retrógrada. Y que si no existían todo el otro cortejo sintomático, conductual, pues entonces nos quedábamos con el diagnóstico de demencia aterosclerótica a secas. ¿Hay alguna diferencia clínica que podamos señalar después de este corte comercial? Hay una enfermedad descrita que tiene que ver con el metabolismo del cobre, y es una enfermedad que se llama degeneración hepatolenticular, que afecta al hígado y una parte del cerebro y que da movimientos anormales, y que sí tiene que ver con una deficiencia en la ceruloplasmina, que es una enzima que elimina el cobre o que maneja el cobre. De tal manera que si no tiene ese problema, pues no, y yo no creo que una leche tenga manganeso, debe tener magnesio. Magnesio. La señora Torres de Monterrey, Nuevo León, dice: doctor, mi esposo trabaja la fibra de vidrio. ¿Esto también puede tener alguna consecuencia? A nivel pulmonar, sí, puede producir cáncer de pulmón y tiene que trabajarla bajo protección estricta. O sea, tiene que usar una mascarilla industrial. Sí. Dice Iris Rodríguez, de 43 años de la Trinidad de Texcoco.
Doctor, últimamente he sentido que tiembla mucho mi mano izquierda al sostener objetos tanto pesados como ligeros. Mi párpado izquierdo está más caído que el derecho. Esto lo noté hace un año. Algunos detalles los olvido, en ocasiones tengo dolor de cabeza y es tan fuerte que vomito. Ah, caray. Estos síntomas pueden ser de Alzheimer, donde puedo acudir en caso de que tenga que checarme. La gente que me dice que cuando camino me voy de lado. Pues yo creo que a los 43 años probablemente no tenga que ver con un Alzheimer, pero... No, esto puede ser una enfermedad neurológica, es un otra que un trastorno Alzheimer, neurológico. Sí. Y sí tendría que ver al neurólogo o irse a una institución donde hubiera servicios neurológicos, ¿no? Pero ya... Es decir, y todas las instituciones en México tienen servicios neurológicos, incluyendo, bueno, pues el Instituto Nacional de Neurología, pero si ella tiene ISSSTE o Seguro Social o tiene el Hospital Civil cerca, seguro hay un neurólogo que la pueda examinar. Lo que sí creo que es que no es que si tengo que checarme. No. Se checa, pero ya. Doña Matilde Jiménez hace una pregunta que se ha estado respondiendo a lo largo del programa y dice, doctor Otero, ¿cuál es la diferencia entre Alzheimer y demencia senil? El Alzheimer es lo que antiguamente se conocía como la demencia senil, nada más que ahora sabemos que es senil y presenil y postsenil. Sí. Entonces, y la pregunta que hacía usted, doctor, sobre la diferencia entre la demencia vascular o aterosclerótica, llegó un momento en que todo lo que era demencia era aterosclerótico porque no teníamos medios diagnósticos adecuados. Posteriormente se llegó a la evolución del concepto en que el Alzheimer era una enfermedad de las neuronas que desaparecían por lesiones o por alteraciones en las neuronas, y que la demencia vascular era una enfermedad en donde las neuronas se morían porque los vasos estaban enfermos. Ahora hay un concepto muy interesante en donde se viene descubriendo que muchas de las enfermedades, es decir, que las demencias de tipo Alzheimer coinciden con alteraciones vasculares a nivel de la microcirculación. Y ya se han descrito, es decir, por lo menos 2 libros completos han salido en los últimos 3 o 4 años sobre las alteraciones vasculares en el Alzheimer. Y se están tratando de hacer medicamentos y tratamientos múltiples en donde también se debe mejorar la circulación cerebral. Y por el otro lado, algunas enfermedades de tipo demencia vascular estrictamente coinciden con muchas alteraciones que se presentan en el Alzheimer. A veces el diagnóstico diferencial es difícil y se creó el concepto de demencia mixta, en donde aún en la autopsia se encuentran alteraciones del Alzheimer más alteraciones de tipo vascular. Bien. Don Rafael Pulido Perales, de 73 años de Reynosa, Tamaulipas y comerciante, nos dice, doctor, me gustaría saber qué remedios existen para curar el Alzheimer, y luego nos dice algo que pudiera ser, con todo respeto, se lo digo a don Rafael, un síntoma de alguna enfermedad, porque nos dice, por favor, menos plática y más información educativa. Felicidades por su programa. Pues créame usted, don Rafael, que puede ser una apreciación muy subjetiva porque no hemos estado platicando. El doctor Enrique Otero nos ha estado proporcionando información educativa. No creo que haya habido en ningún momento lo de platicar. No vaya a ser que usted esté teniendo algún problema de la percepción. Pero bueno, luego otro que es otra llamada muy curiosa, doña María González, de 43 años, de Querétaro, dice, cuando tenía 20 años de edad, me dijeron que tomara una cucharada por las mañanas de aceite mineral, no vegetal, mineral, para bajar de peso. No sé si ha tomado pues, ¿qué aceites minerales había entonces? ¿Cuáles vendía Pemex? El Dorado, Me tomé casi medio litro. Solo me sentí cansada. Es posible que este aceite me causara algún daño. Yo tengo hijos y están muy sanos. Bueno, pues después de 23 años, doctor, yo creo que... No, el aceite mineral se usa mucho en los problemas de estreñimiento crónico, aún en los niños. Agarolos. Es decir, son de ese tipo, sí. y no se absorbe prácticamente. Es un aceite que el organismo no puede absorber.
Es decir, por eso se usan, a diferencia de los aceites vegetales, por ejemplo, antiguamente se usaba el ricino, Sí. y